El próximo domingo a esta hora seguramente vamos a estar conversando quiénes fueron los ganadores, quiénes los perdedores de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y nos encaminamos ya, incluso estamos en veda para poder publicar algunos sondeos, los sondeos en definitiva. Pero ya el próximo jueves ni siquiera van a poder hacer declaraciones los precandidatos, las precandidatas. Seguramente vamos a estar conversando acerca de los resultados, de los primeros resultados que se van a brindar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y para conversar de esta semana electoral le damos la bienvenida a Julieta Weisgold. Ella es analista política. ¿Cómo andas, Julieta? ¿Qué tal, Martín? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. ¿A qué le tenemos que prestar atención de cara a lo que va a suceder el próximo domingo, ¿no? Son unas PASO y bueno, hay como muchos elementos allí. Bueno, recta final, última semana, se van a producir todos los cierres, algunos antes, Sí. otros después. El orden de los factores en este caso a priori no altera el producto. Como bien decía, ya no es momento de números o de mostrar números. Sí. Y dentro de poquito los candidatos ya no van a poder, digamos, tampoco hablar a partir del viernes tempranito. Momento de definiciones. La verdad es que en el tramo final ya está todo casi jugado, ¿no? Está jugado, Claro. fue lo que vino pasando, a menos que haya algún resbalón de algún candidato muy fuerte. ¿Eso puede cambiar algo? Sí, podría. Si no, a priori está todo más o menos jugado. No podría modificar la decisión de un elector, de una electora, lo que suceda esta semana. Es difícil pensar en eso. Es bastante difícil, a menos que, insisto, haya un gran resbalón, haya algún gesto muy fuerte de algún candidato inesperado en algún sentido, ¿no? Algo que sobresalga sobremanera. Pero Un a Macri priori que de está repente todo dice mi candidato es jugado. Horacio. Bueno, eso sería muy sorpresivo, porque Macri todavía no Difícil, declaró. muy improbable, ¿no? Sería muy sorpresivo, pero bueno, eso sí podría llegar a pasar algo con eso, sí, podría llegar a pasar algo con eso. Hay quienes dicen lo fundamental es el candidato más votado. Lo trascendental va a ser la sumatoria de cada uno de los espacios, de cada uno de las coaliciones. Para vos, ¿qué es lo fundamental? Mira, todo esto de medir las PASO como si fueran una gran encuesta anticipatoria de lo que va a venir en las generales y en caso de que haya un balotaje, de lo que pueda pasar, es relativo. Hay que ponerle un cierto matiz a eso, ¿no? Mismo si uno ve lo que pasó en 2015 y en 2019, bueno, va a ver que no es que lo que pasó en las PASO fue un reflejo exacto de lo que pasó después en las generales o en el balotaje en el caso de las de 2015. Con lo cual, te diría que eso, sobre todo, que hay que tomar con pinzas esa relación lineal entre lo que de esta idea de la gran encuesta. No es una gran encuesta, es un ensayo en donde inclusive... Hay cosas que sí se definen, ¿no? Por ejemplo, si sí, el candidato no, va a eso ser Horacio Rodríguez Larreta en el o caso de Patricia Juntos Bullrich. por el Cambio es una definición, digamos, es la definición más fuerte, porque en el caso de Unión por la Patria es todo más predecible, ¿no? El candidato Grabois puede llegar a tener un cierto porcentaje de votos, eso va a tener un significado también hacia adentro, probablemente. Sí. Pero bueno, hay que matizarlo porque el candidato que tiene todas las de ganar y el que probablemente, digamos, gane esa interna es Massa. En cambio, en Juntos por el Cambio sí está más peleado. Pero más allá de eso, esta idea de la gran encuesta hay que ponerla entre signos de pregunta. La posibilidad de que, por ejemplo, gane Horacio Rodríguez Larreta, puede generar, si hace una buena elección Javier Milei, que parte de ese voto de Patricia Bullrich migre después a La Libertad Avanza. Es que todo va a depender ahí de qué es lo que pasa en esta interna que está muy revuelta hasta hoy, ¿no? Y que no están pudiendo ordenar. Si esta interna se ordena hacia adentro y si llegara a ganar Larreta, logra ir a buscar, no él solo, ir a buscar él con su discurso, pero sobre todo y para ser más creíble, junto con Patricia Bullrich, el discurso, digamos, el sector del electorado de ella, bueno, puede ser que retenga ese voto. Pero habrá que ver, ¿no? Si sigue así la interna como hasta ahora y no se ordena, entonces no sabemos qué puede Bueno, en pasar. principio va a haber búnker conjunto, ¿no? Sí, parece esa que fue sí. toda una Hasta ahí definición, hasta llegaron. una sorpresa, Sí. te diría. Sí. Sí. Eso sí. ¿Está bien lo que hace Patricia Bullrich, lo que hace en algún sentido Sergio Massa? Hay que apuntar en una PASO al votante más convencido para después ampliar, ¿sí? En la elección general. Bueno, la estrategia de los dos
¿está bien o está mal? Depende. Al núcleo duro. Eso, pero la primera cuestión es depende. Y depende. En el caso de Juntos por el Cambio, porque tenés dos candidatos bastante fuertes, digamos. Uno que ya estaba más instalado, que es Larreta, que iba en general por el medio, ¿no? A buscar ese voto blando y aparentemente sigue yendo en ese sentido. Y bueno, entonces la única forma de posicionarse dentro de la interna de Bullrich fue ocupar en algún punto el lugar de Macri, ¿no? Ir a buscar al núcleo duro. Entonces en la interna no tenía mucho otro rol que jugar. En el caso de Massa, y hay que empezar por el principio, ¿no? Que no es obvio que todos los votos de Cristina se trasladaban al candidato de Cristina. Sobre todo porque, si bien en 2019 eso pasó y pasó más fácilmente, bueno, pues pasó un gobierno en el medio, ¿no? Y la figura de Massa tampoco, digamos, no es Guado de Pedro, ¿no? No era el candidato obvio de Cristina. Entonces, bueno, ir a buscar el núcleo duro parece tener cierto sentido en esa línea. La cuestión también es cómo ir a buscar ese voto duro, ¿no? Esa es otra pregunta. Claro, está bueno, porque ¿qué puede pasar en ese sentido? Si te pones muy núcleo duro, ¿cómo seguís después en la general? Y no solo eso, es si te pones muy núcleo duro y cómo. Porque, de vuelta, el núcleo duro no es que es un... ¿no? Es como un vicio de encuestador el decir, bueno, esto es núcleo duro, entonces le hablamos de esta forma. Y la verdad es que la política en este momento está muy arenosa, está en un terreno justamente muy, muy cambiante, ¿no? Entonces no es que el núcleo duro tiene un discurso que es exactamente el discurso de Cristina. Se está rearmando el espacio, se está rearticulando. Entonces, por ahí hay un registro que no es el registro, exactamente el mismo registro de Cristina, pero que puede hablarle también a ese núcleo duro, ¿no? Dentro de Unión por la Patria. ¿Y cómo lo hizo Sergio Massa para vos? Yo creo que hasta el momento Massa está más ocupado de cumplir el rol de Cristina, digo, o por lo menos no sé en estos últimos 10 días, pero al principio parecía más ocupado de hablar como Cristina que de empezar a buscar un poquito, a sondear esa forma propia de hablarle al electorado propio también. ¿Y eso lo hizo quedar un poco forzado? Y eso lo hizo quedar un poco forzado y vos fijate que mismo Grabois no sabemos qué resultado va a tener finalmente. Pero hay como una expectativa de que puede ser una sorpresa. Hay una expectativa, sí, no sabemos, digo, si finalmente va a tener un caudal de votos muy grande, pero hay una cierta expectativa de que tenga algún caudal de votos. Entonces, bueno, hay algún sector de ese núcleo duro que se le va a fugar, que es casi inevitable. ¿Podría ser menos? Tal vez sí. Y sobre todo, y más allá de lo electoral, bueno, hay que ir siguiéndolo a Massa de cerca, a ver cómo va construyendo electoral y políticamente, ¿no? A partir de esto. ¿Sabés, Julieta, que hay una pregunta que me hago permanentemente en el desarrollo del debate que se va dando en el marco de esta campaña electoral, que es que veo propuestas que son realmente muy antipopulares, que generan como mucho rechazo en buena parte de la población? Si uno ve, incluso recorre encuestas con respecto a arancelamiento de la universidad o privatización de empresas públicas, es algo que la enorme mayoría de la población lo rechaza. Sin embargo, las expresiones políticas que defienden ese programa, bueno, son muy competitivas, tienen chances de ganar. Bueno, hay una cierta disonancia. Por un lado es cierto que se verifica, se ve en las encuestas ya desde hace meses, casi un año, un corrimiento, un desplazamiento de la opinión pública hacia la derecha, ¿no? Pero más allá de eso, esto que estás diciendo es muy visible, ¿no? Inclusive hay contradicciones, ¿no? Ves votantes de Milei que... 40% de los votantes de Milei posibles diciendo que están a favor de un rol del Estado más activo, ¿no? En la economía, no en general, en la economía, que es exactamente lo contrario de lo que dice Milei. Entonces hay un fenómeno de distancia con la política en general, con el discurso político, y en algún punto uno se pregunta qué es lo que ese electorado ve en esos referentes, ¿no? Si es que está escuchando efectivamente lo que dicen o si en realidad encuentran ahí un cauce, ¿no? para más en el tono que en el qué, ¿no? En las formas que en el qué. Un cauce para la bronca, un cauce para la desmotivación, un cauce para acortar esa distancia. Hagamos un poquito de suma ahí, porque la verdad que me parece muy interesante. ¿Hay como una suerte de desafección política de un segmento grande de la población? Digo, que ya no ve en la política un instrumento para mejorar su vida cotidiana.
Y lo que se ve es algo de eso. No sé si ya no ve, ¿no? En este momento, digo, para matizar. No, porque tampoco estamos en un escenario como el del 2001, ¿no? Sí. Es otro escenario. Es un escenario que se está dirimiendo adentro de la política, ¿no? Inclusive con Milei como referente. Milei como emergente político, más allá de que ahora esté en caída en las encuestas, que no esté en el mismo lugar que hace 2 meses, ¿no? Y veremos cuál es el resultado electoral. ¿No puede haber un voto, te hago ahí un pequeño paréntesis, ¿no puede haber un voto sorpresa a Milei? Puede, no, te diría que no tan sorpresa, porque... Pero que sea mayor a lo que están dando las encuestas. Lo que puede pasar con el voto en blanco, ¿no? Que no se sabe con la desmovilización, con la gente que no va a votar, pero ya a esta altura está todo muy jugado, veremos qué va a pasar, ¿no? Como para decir, no, bueno, la gente que no va a votar va a ir en masa a votar a Milei, en masa es una forma de decir, ¿no? Para mover el resultado de las encuestas. Sí. Ahora, puede que a Milei tenga un tercer lugar rendidor, puede pasar, todavía no lo sabemos, pero puede pasar. Bueno, y es parte de toda esta emocionalidad en torno a la política, en Milei como emergente, y es un poco lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? La emergencia de las derechas radicales. Y bueno, la política que no está pudiendo dar respuesta y que a veces se esfuerza o por imitar ese tono de la derecha radical o sigue en un tono que no termina de encontrar a ese sector, al electorado y a su propio sector del electorado. Es como 6 personajes en busca de un autor, ¿no? De Luigi Pirandello. Por un lado el electorado y por otro lado la política. Por un lado la gente y por otro lado la política. Bueno, ¿cómo se encuentran? Es la gran pregunta del momento. Claro, y si se van a encontrar, o si puede haber un desencuentro, porque vos decías, no es el 2001. Ahora, si tenemos una baja participación electoral, si tenemos un alto voto blanco, un alto voto nulo, no digo que sea el 2001, pero bueno, digo, hay como un rechazo de plano al sistema político muy fuerte. Sí, la gran diferencia, y no menor, primero que hubo una inestabilidad política y casi democrática, te diría, en 2001. No, claro. Además, la crisis económica no tiene nada que ver. Por eso, es una situación totalmente diferente y yo creo que es eso, se está dirimiendo adentro del sistema político la crisis. Como ahora, evidentemente estamos en un momento de cambio, ¿no? ¿Sí? ¿Hacia dónde deriva esto? Eso es lo otro que te quería preguntar. Viendo. ¿Hay un fin de ciclo? Ese ciclo que comenzó justamente en 2002, con este modelo actual que tenemos, retenciones, segmentación, devaluación. ¿Eso ya está mostrando un agotamiento donde puede efectivamente comenzar un nuevo ciclo político en la Argentina? Mira, a mí no me gusta decretar la muerte de ningún ciclo político sin verla, porque es muy anticipatorio, me parece temerario. ¿Ves signos de agotamiento? Yo veo signos de un proceso de cambio. ¿En qué va a derivar si esto es el kirchnerismo y el peronismo rearticulándose desde otro lugar? Si esto es Juntos, que es el gran emergente, ¿no? de esta última década, digamos, en términos de política nacional, se rearticula también de otra forma, tal vez es eso. Y tal vez no es una gran crisis, digo, que ya está, de algún modo hay, crisis en el sentido de signo de interrogación muy fuerte, ¿no? a la política. Algo está pasando, eso es lo que puedo decir así. ¿Una baja participación perjudica más al peronismo? Bueno, depende. En líneas generales, el peronismo, como es un sector, digamos, que moviliza más políticamente, le suele convenir una mayor participación. Pero en este momento de arena tan movediza, tampoco es tan lineal, ¿no? No es tan obvio qué es lo que puede llegar a pasar con ese voto. Si fuera a votar. Claro. Si está desconforme y termina votando a Milei, o si en realidad es alguien que se está guardando para ir a votar en las generales, ¿no? Veo en general a los candidatos, ayer hablábamos con algunos de ellos, muy preocupados, insistiendo mucho en que la población vaya a votar, como que tienen cierto temor de que en realidad el castigo, digamos, parte de ese electorado que votó al Frente de Todos en 2019, bueno, castigue ahora no yendo a votar directamente, sobre todo en las PASO, ¿no? Sí, por eso lo ves a todos pidiendo el voto y pidiendo que vayan a votar. Y por último, Julieta, estamos atravesando una corrida cambiaria. ¿Cómo suele pasar en el medio de los escenarios electorales? ¿Cuánto lo puede dañar al ministro candidato?
Bueno, a ver, de vuelta, yo te decía al principio, en líneas generales no esperaría que lo que pase esta última semana modifique mucho la tendencia del voto, a menos que haya algún exabrupto muy grande o pase algo muy, muy manifiesto. No sé qué puede llegar a pasar. No parecería que fuera a pasar eso en esta última semana. Veremos. Y por último, la última. ¿Puede, sigo con el peronismo, con Sergio Massa, ¿puede ser competitivo, aspirar a ganar cumpliendo todo lo que pide el FMI en términos de ajuste? ¿O tiene sí o sí que incumplir algo? Pero ahí ya me estás haciendo una pregunta muy técnica, económica. Yo de ahí no me voy a meter. Bueno, pero pensemos que tiene que, a ver, lo que le pide el FMI es que toque los gastos sociales, sí, que aumente las tarifas. Yo creo que Massa está haciendo un fino equilibrio y es parte del gran trabajo y lo que debería verse en la campaña con mucha claridad. Digo, tanto políticamente como en términos económicos, ¿no? Está haciendo equilibrio en un contexto muy delicado para el país y en el que cualquiera de los candidatos, de los que hoy son candidatos, va a tener que hacer algo parecido desde una posición ideológica distinta si llega a ganar la oposición, y en el caso de él va a tener que seguir haciendo esto si llega a ser electo presidente, perdón. Gracias, Julieta, por venir aquí a ayudarnos a entender un poquito junto con tu cuaderno rosado. Sí. Gracias. Gracias por invitarme.